Darles la bienvenida, estimados estudiantes, para comunicar que vamos a utilizar esta herramienta de aulas virtuales para poder encarar clases cuando no sean presenciales. Entonces, enviarles un saludo cordial a todos y bueno, comenzaremos con esta clase virtual. Bien, entonces la clase anterior habíamos quedado en los métodos de muestreo aleatorio. Habíamos indicado también que eran 4. A continuación vamos a detallar cada una de ellas. El primero, el muestreo, la muestra aleatoria simple. Es aquella en la que los elementos se escogen de forma individual y al azar de la totalidad de la población. Esta selección al azar es similar a la que se realiza en la extracción aleatoria de números en una lotería. Bueno, como hemos visto alguna vez, para dar un ejemplo, para los juegos de lotería se extrae una bolilla, de esa bolilla, de un conjunto de bolillas, y entonces la bolilla que se extrae será el número premiado o formará parte del número premiado, ¿no? Entonces a ese tipo de muestras es el que se llama el muestreo aleatorio simple. El muestreo sistemático, ¿en qué consiste? Es una muestra aleatoria en la cual se eligen los elementos de la población a intervalos uniformes a partir de un listado ordenado, tal como elegir cada décima cuenta por cobrar para la muestra. Por ejemplo, si vemos en este recuadro, tenemos una lista de números ordenados del 1 hasta el número 36 y la muestra va a consistir en escoger un número dejando en blanco 3 casillas o 3 números. Como en este caso, por ejemplo, escogemos el número 1, dejamos 3 números en blanco. El siguiente sería el número 5, dejamos 3 números en blanco, que serían 6, 7, 8 y escogemos el 9. Entonces, 1, 5, 9. De esa forma es que se extrae la muestra sistemática, ¿no? A ese tipo de muestra se llama la muestra sistemática. El muestreo estratificado. En este caso, en este tipo de muestreo, el investigador, la tarea del investigador es clasificar los elementos de la población en subgrupos separados de acuerdo con una o más características importantes. Después se obtiene por separado una muestra aleatoria simple o sistemática de cada estrato. Bien, entonces como podemos ver acá en la gráfica, aquí tenemos la población, un conjunto de individuos en este caso, donde está en el estrato 1 tenemos personas de sexo femenino y en el estrato 2 tenemos personas de sexo masculino. Entonces nuestra población está constituida por todo ese conjunto de individuos divididos en 2 estratos. ¿En qué consiste este tipo de muestreo estratificado? Consiste en seleccionar una o varias muestras de cada estrato. Por ejemplo, acá la muestra de sexo femenino se han elegido 3 personas y del estrato 2 se han elegido una muestra de 2 personas, ¿no? Entonces, en eso consiste el tipo de muestreo estratificado. El muestreo por conglomerados. Este muestreo es un tipo de muestreo aleatorio en el que los elementos de la población se dividen en forma natural en subgrupos. Así se eligen al azar los subgrupos que forman parte de la muestra. Entonces aquí podemos ver un conjunto de la población donde cada subconjunto, si queremos llamar así, forma un conglomerado. A eso se le llaman conglomerados, pero de forma natural. Entonces, se extrae justamente de cada conglomerado o de los conglomerados
representativo se extrae una muestra. De este conglomerado se puede extraer una muestra, de este siguiente otra muestra y del tercero también una muestra. Entonces, a eso se llama el tipo de muestreo por conglomerado. Bueno, también habíamos indicado la importancia que tiene la estadística en lo que es la administración, la contaduría, y habíamos indicado que es muy importante, es una herramienta muy importante para la planeación y el control, especialmente para los estudios de pronóstico y presupuestos y otro tipo de cálculos que son necesarios en estas ramas. De esta manera podemos decir también que esa importancia nos sirve o se utiliza para prevenir los cambios en el entorno. ¿No? Podemos predecir a partir de realizar algunos cálculos estadísticos, podemos prever ciertos comportamientos de la economía a futuro que nos permitan tomar decisiones. Bien, otro aspecto importante también que hay que resaltar es el uso o el para qué la estadística, ¿no? Debemos precisar de cómo es que nos sirve la estadística. Los análisis estadísticos son fundamentales a efectos de gestionar y mejorar temas o actividades tales como, por ejemplo, control de calidad, el nivel de averías y sus frecuencias, los tiempos para cambios o preparación de herramientas, los niveles de productividad de distintos procesos, actividades y productos, los costos correspondientes a distintos tipos de conceptos y actividades, la gestión de créditos y cobranzas, el seguimiento del flujo de fondos, los niveles de satisfacción de clientes y usuarios, los tipos de accidentes y sus frecuencias, el análisis mediante diagramas de Pareto de defectos, costos, rentabilidades, ventas por clientes, por vendedores, por zonas y por productos, predicciones de ventas por zona, productos, servicios o sucursales, cumplimiento de aprovisionamiento por parte de los proveedores, entre otros que podemos citar simplemente a manera de ejemplo. Entonces, en todos estos campos de lo que es la administración y la economía y la contaduría, es que se puede utilizar la estadística como una herramienta de gestión. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para realizar cálculos estadísticos? Es importante saber tabular los datos que se llama matriz de datos. Habitualmente la información primaria sobre los individuos, es decir, la forma más elemental en la que se exponen los datos es la de una matriz. Por ejemplo, acá en este cuadro podemos visibilizar, llamada matriz de datos, tenemos por un lado, en esta columna tenemos los individuos, sería individuo 1, 2, n individuos, y tenemos sus características, ¿no? Característica 1, característica 2, y así sucesivamente el dato que nos pudiera interesar. Entonces, una matriz de datos es un conjunto de datos ordenados y pertenecientes a una muestra o a una selección que nos permita realizar análisis de datos. Por ejemplo, acá podemos los datos correspondientes a una investigación llevada a cabo para el estudio de los trabajadores de una empresa de producción de galletas se han producido como resultado la matriz de datos que vamos a ver a continuación, en donde se recopilan las observaciones de los caracteres, edad, sexo, estatura, peso, antigüedad, escolaridad y estado civil en los 100 individuos seleccionados de la muestra. Bien, entonces en este cuadro podemos ver los individuos, podemos ver las edades que tienen esos individuos, como decía, otra variable que sería el sexo, si son de sexo femenino o masculino,
la estatura, ¿no? El peso, la antigüedad que va llevando en la empresa, su nivel de escolaridad o nivel de estudios y finalmente su estado civil, ¿no? Entonces, eso es una matriz de datos organizada para que luego, a partir de ese dato en adelante, podamos realizar ciertos cálculos. Bien, entonces, a manera de ejercicio, para la siguiente clase tendremos lo siguiente. Citar dos ejemplos de cada método de muestreo aleatorio. Eso van a tener que hacer trabajo de investigación, ¿no es cierto? Y citar dos ejemplos de cada método. El segundo será investigar y construir una matriz de datos de casos de investigación. Entonces, con eso nos vemos la siguiente clase.